Vamos a iniciar, bueno, pues esta sesión con la proyección de un video. Quiero agradecer, antes que nada, a la Fundación Construyendo y Creciendo, el que nos estén apoyando y que tengamos esta alianza tan positiva, y a nuestra ponente. Entonces, vamos a proyectar un video previo y arrancamos con la conferencia mientras se conectan todos los demás. Adelante con el video, por favor. Los trabajadores de la construcción han realizado las grandes obras de la humanidad, los hogares en los que vivimos, las escuelas, las obras que prevalecen en el tiempo. Sin embargo, son un sector olvidado, estigmatizado, uno de los más marginados. Por todo eso, Construyendo y Creciendo surge como una institución para brindar a los trabajadores de la construcción la posibilidad de aprender, de tener un mejor futuro y calidad de vida. Durante 16 años, Construyendo y Creciendo ha colocado aulas de estudio en las obras en construcción, lo que permite a los trabajadores estudiar antes o después de su jornada laboral. De la mano de un asesor educativo, los trabajadores pueden cursar desde alfabetización hasta preparatoria, además de cursos de capacitación en oficios, así como talleres y pláticas de desarrollo humano. Ellos, que con sus manos han construido grandes obras, hoy, a través de la educación, pueden seguir construyendo su futuro. Sigamos juntos, construyendo y creciendo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la Casa del Arquitecto y a esta conferencia magistral, un jardín, un acuario y toda la gente, con la participación de la destacada arquitecta mexicana Tatiana Bilbao. De verdad es un honor contar con la presencia de la arquitecta en el colegio y en la Casa del Arquitecto. Y a nombre de nuestro presidente, del arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, queremos darles la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral. Y quiero agradecer de verdad, pues muy puntualmente, a la Fundación Construyendo y Creciendo. Hemos ya construido esta gran alianza con el colegio para apoyar a los trabajadores de la construcción. Ustedes lo vieron ahorita en el video. Y bueno, pues le pido a Roxana Fabriz, que es la presidenta de la Fundación, que nos comparta toda la gran labor que hacen y todo lo que podemos hacer para apoyarlos. Claro que sí, muchísimas gracias, Adriana. Bienvenidos a todos los que nos acompañan, ya más de 260 personas sumados a esta transmisión y los que faltan. Y bueno, pues primero que nada agradecer al Colegio de Arquitectos, a mi colegio, porque yo como arquitecta pues soy parte de este gremio, lo mismo que mi querida arquitecta Tatiana Bilbao, donde además coincidimos en el alma mater, estudiamos en la misma universidad, lo cual además nos une mucho. Muchísimas gracias a los que se están conectando en esta charla y los que están apoyando de esta manera ya a la Fundación Construyendo y Creciendo. Como pudieron ver en el video, es una fundación que tiene ya cerca de 18 años de existir, y lo que hacemos es dar educación y capacitación a los trabajadores de la construcción. Este eslabón tan importante de lo que hacemos los arquitectos, de lo que hacen los constructores, y que a veces se nos olvida, y que sin embargo pues es quien con sus manos literalmente construye nuestro México. Y en esta fundación lo que buscamos es darles una oportunidad para que tengan mayor desarrollo económico, desarrollo profesional y desarrollo personal. Por eso me encanta que la arquitecta Tatiana Bilbao se haya convertido en embajadora de esta causa, se haya convertido en una aliada fundamental para nosotros, para que sea una vocera de lo que hacemos en la fundación, pero sobre todo, y lo que es más importante para mí, que sea una vocera de los grandes héroes que son los trabajadores de la construcción. Y antes de dar paso ya a esta conferencia que todo el mundo está esperando, 280 personas ya conectadas en este momento, quiero invitar a quienes se están conectando hoy, a quienes van a escuchar y van a platicar con Tatiana, que conozcan un poco más de la fundación. Sé que todos los que están conectados han trabajado alguna vez con un albañil, con un carpintero, con un plomero, con un electricista, y a veces no nos ponemos a pensar el rezago educativo y las carencias de capacitación que tienen. Conozcan lo que hace la fundación, súmense de alguna manera, nos pueden regalar su tiempo, que es lo más valioso que nos pueden regalar, pero también pueden becar a un albañil,
Ahorita les van a compartir un poquito más de información dónde pueden hacerlo. Aquellos arquitectos y personas en general que hoy nos estén escuchando, por favor, anímense a dar un donativo con cargo a su tarjeta de crédito, un donativo recurrente, y con esto van a permitir que un trabajador o una trabajadora, porque también hay muchas mujeres trabajadoras de la construcción, puedan seguir estudiando, puedan acabar la primaria, la secundaria, puedan aprender a leer planos, puedan aprender a hacer presupuestos, puedan aprender de liderazgo, de trabajo en equipo, puedan aprender a ser mejores padres, puedan aprender a ser mejores trabajadores, mejores estudiantes, pero sobre todo mejores personas, mejores ciudadanos y mejores parte de esta comunidad de arquitectos, constructores, desarrolladores. Pues muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos, muchísimas gracias Adriana y sobre todo muchísimas gracias Tatiana por sumarte a nuestra causa y sin duda gracias a las más de 300 personas que ya están conectadas en este momento y que estoy segura van a ser parte de la familia construyendo y creciendo. Gracias y te devuelvo los micrófonos, Adriana. Gracias, Roxana. De verdad, pues vamos en más de 300 personas aquí con el gran interés de estar con Tatiana en este gran esfuerzo. De verdad, felicitar a Tatiana pues por estar el día de hoy como embajadora de la gran labor que hace la Fundación y poder apoyar a los trabajadores. Justamente el Día de la Santa Cruz lo comentábamos y creo que es lo más importante. Sin ellos no podríamos llevar a cabo nuestros proyectos y nuestras obras. Pues agradecerles nuevamente y vamos a dar paso. Voy a hacer una muy breve semblanza de la arquitecta. Ella tiene una destacadísima trayectoria, además de ser miembro súper distinguida del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Tatiana es una destacada arquitecta mexicana que inició su propio estudio, Tatiana Bilbao, en 2004. Desde entonces ha destacado por integrar investigación, diseño, estrategias lideradas por comunidades y construcción responsable. Ha mantenido una posición docente recurrente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale y ha impartido clases en prestigiosas instituciones como la Escuela de Diseño de Harvard, la Escuela de Arquitectura, Planeación y Preservación de la Universidad de Columbia y la Universidad Rice, la Universidad Andrés Bello en Chile y la Escuela de Artes Peter Behrens en la ciudad de Düsseldorf, Alemania. El trabajo de Bilbao ha sido ampliamente reconocido y publicado en medios internacionales como The New York Times, AU y Domus. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacan el Kunstpreis Berlín en 2012, ser nombrada una Emerging Voice por la Liga de Arquitectura de Nueva York en 2010 y el Premio Global de Arquitectura Sostenible de la Fundación Locus en 2014. Además, recibió el Premio Marcus en 2019, la Medalla de Oro Tau Sigma Delta en 2020 y fue nombrada miembro honorario del Instituto Real de Arquitectos de Canadá en 2021. Más recientemente recibió el premio Richard Neutra en 2022 y fue nombrada arquitecta del año por AW en 2022 y obtuvo el premio J. Irwin y Xenia S. Miller en 2023. Tatiana, bienvenida a tu colegio y bienvenida a la Casa del Arquitecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Es un honor para mí estar con ustedes y con toda la audiencia que está hoy por aquí. Muchas gracias a todos y sobre todo gracias a Roxana, bueno, y a Jackie que hizo todo esto posible, porque fundamentalmente creo que me parece una causa importantísima la que están llevando a cabo y la verdad es que a mí me convencieron en el hola y les dije cómo puedo donar, cómo puedo ayudar a esta causa. Yo siempre he creído que la arquitectura es un acto colectivo. La arquitectura no se hace en individual y no nada más es que no la piensa una sola persona, eso siempre es algo que desde que empecé mi carrera no solo me di cuenta, sino incluso he tratado de fomentar para poder producir no solo producir, sino reconocer que esto se produce desde muchas, muchas mentes, pero no solo se queda en la parte del papel, en donde se entrega, ¿no? La arquitectura no podría existir sin estas manos que la transforman en espacio real, en espacio habitable. Y para mí ellos son parte del proceso, esto es parte del proceso. Y el que hayamos tenido tanto tiempo esa discriminación del no reconocimiento a que ellos son parte del proceso, ellos y ellas, ¿no? Parte del proceso de producción de la arquitectura y de la definición, por ende, de la definición de la misma, no significa que
ni se hayan desaparecido ni no vayan a estar más allá. Y hemos puesto muy poco cuidado en muchos aspectos. Nosotros hemos tratado de impulsar el proceso más integral, de entender cómo podemos integrar, ¿no?, a las manos que van a levantar estos espacios que nosotros imaginamos desde unas etapas mucho más tempranas, para poder nosotros también empaparnos del conocimiento que ellos tan ampliamente tienen, muchas veces mucho más de lo que nosotros sabemos de cómo ensamblar, de cómo juntar, de cómo poner, de cómo agregar, de cómo cargar, de cómo sostener cosas que nosotros en realidad en alguna vez hemos visto de forma empírica, pero que esta gente es la que realmente domina esas formas, ¿no? Y entonces hemos hecho de alguna manera muy integral y muy consciente de cómo poder involucrar, ¿no?, desde etapas tempranas a toda la gente que participa. Claramente no es directamente y verdaderamente preciso y posible, pero hemos tratado de hacerlo y de ampliarlo desde muchos niveles y en muchos aspectos, ¿no? Entonces, cuando me platicó Roxana de su labor, sin duda alguna, pues lo primero que decidí fue entender, integrarme a la causa de cómo poder aportar para que este proceso pueda realmente ampliar su alcance, esta fundación pueda ampliar su alcance y pues por favor, únanse. Pero bueno, les voy a platicar un poquito de cómo hacemos estos proyectos y en dónde los hacemos. Y para ello tomé 2 ejemplos de 2 proyectos que de alguna forma definen nuestros inicios de la carrera y el proyecto más reciente que se inauguró, ¿no? Y cómo podemos hacer una liga entre estos 2 proyectos de las formas en las que pensamos, de las maneras en las que trabajamos, y a través de estos 2 ejemplos poder compartir hoy con ustedes, con esta audiencia, un poquito de nuestra filosofía de trabajo. Al final de la presentación vamos a abrir un tiempo de preguntas que me hacen muy feliz, porque a mí me encantan como en la arquitectura y como lo que yo pienso que es mi arquitectura, los diálogos más que los monólogos. Empezaré con mi monólogo y por eso llamé a esta plática Un jardín, un acuario y toda la gente. Nosotros hacemos arquitectura a partir de un proceso experiencial y vivencial. Creo que hoy en día me doy cuenta que finalmente pude entender que la forma en la que a mí me habían enseñado arquitectura en la escuela no necesariamente era lo que yo creía la arquitectura. Yo creo que la arquitectura provee de una forma esencial de cuidado para el cuerpo. Y esta es gracias a ella y es por ella que podemos habitar en este planeta. Sin la arquitectura, y no es por enaltecer las bondades de la misma, pero sin embargo sí es por reconocer las responsabilidades de ella, no podemos existir. Los seres humanos somos la única especie en el planeta que necesita de una estructura bastante más compleja que cualquier otro, que la proteja del entorno natural para poder sobrevivir en él. Nos dimos cuenta también como sociedad desde muy jóvenes, no desde muy jóvenes, perdón, desde hace muchos milenios, que en las cuevas no eran suficientes, ¿no? Somos seres mucho más complejos, que no solo necesitamos un techo para poder sobrevivir de forma física, necesitamos una plataforma que nos inspire. Y yo uso la palabra inspiración y la gente la interpreta en sus cabezas como, claro, este lugar que, ay, qué bonito está. No, para mí inspirar significa aquello que te nutre tanto física como moralmente como espiritualmente para poder crecer. Entonces, para mí la arquitectura tiene que tener todas esas características, ¿no? No nada más es un techo que nos nutre físicamente para poder sobrevivir en este planeta, sino es un techo que nos inspire, que promueva la posibilidad de esa, de alguna forma, nutrición al cuerpo, tanto físico, moral como espiritual, para poder desarrollarnos de una mejor forma en el planeta. Y así es como empezamos a desarrollar arquitectura, entendiendo esta responsabilidad, ¿no? Teniendo en nuestras manos estas herramientas que pueden realmente permitir a un ser humano habitar. Y entonces, ¿qué es lo que sostiene la arquitectura? ¿No? Son cuerpos,
pero son historias, son cuerpos con historias, no nada más son cuerpos. Y aquí viene la parte en donde me refiero muchísimo al que no nada más es que nos proteja en términos físicos de la intemperie, sino que se vuelve una plataforma para que nos inspire, nos enaltezca, nos permita crecer de manera integral en nuestra vida. Y entonces, esos son las historias, ¿no? Es las historias que sostienen. Entonces, nosotros no hacemos formas, nosotros construimos plataformas para esas historias para que puedan existir. Y entonces construimos a partir de las historias, a partir de las personas, a partir de los cuerpos que esa arquitectura va a sostener. Hoy en día voy a presentar dos proyectos de los varios que tenemos alrededor de la península del mar de California, y es el Jardín Botánico, que está en Culiacán, y el Acuario de Mazatlán, que está en Mazatlán, Sinaloa. El Jardín Botánico es un proyecto que empezamos hace casi 20 años. Es increíble, pero llevamos 19 años trabajando en este proyecto, que evidentemente ha ido evolucionando de forma natural, obviamente, y paulatina con el paso del tiempo, de acuerdo a las propias necesidades y evoluciones del mismo jardín, pero que también ha sido testigo de nuestra propia evolución, de cómo nosotros, como oficina, hemos evolucionado en nuestro quehacer. Cuando nosotros nos llamaron, nos pidieron que hiciéramos una intervención en este espacio, que es un jardín que se construyó, que se fue construyendo de alguna forma, de manera, uno podría decir, podría calificarlo de lo que fuera intuitivamente, progresivamente, en fases, de forma como muy espontánea, vamos a decirlo. Entonces, un ingeniero, el ingeniero Carlos Murillo, que en paz descanse, que era un apasionado de la botánica, empezó a hacer una colección bastante interesante de plantas, y llegó un momento en el cual le pareció de alguna forma necesario para la continuación de esta colección compartirlo con más gente, ¿no? Era evidentemente el que era la referencia de la cuadra, y toda la gente sabía que el ingeniero Murillo tenía esta colección, pero un día le pareció interesante, ¿por qué no compartir esto con el resto de la sociedad en Culiacán? Convenció a un gobernador para que le donara un espacio público para así poder fundar un jardín botánico público para la ciudad. Eh, Esto fue hace 35 años, y don Carlos empezó así, con mucho esfuerzo y con poco dinero y con muchísimas plantas y con muchísima pasión, uno de los jardines botánicos más importantes de Latinoamérica al día de hoy. Y lo que hizo fue empezar a plantar semillas de su colección, ir recolectando más, abriendo más espacios dentro del terreno para poder ofrecer otras experiencias. Y así fue creciendo con recursos de un lado, del otro. Generó una asociación privada para poder obtener donativos privados para este espacio público. Y se fueron de alguna forma haciendo intervenciones conforme a la evolución y al crecimiento y a la atención que tenía este espacio. Nosotros llegamos cuando el jardín ya tenía 20 años de existencia, pocos menos, y era un espacio que ya estaba bastante consolidado, pero sobre todo que era el centro de la vida social culichi, uno de los centros de la vida social culichi, ¿no? Entonces, para nosotros era un proyecto que había que integrar una serie de edificios que pudieran sostener el nuevo crecimiento sin alterar ni un poquito el hecho de que este jardín ya era el centro social de la ciudad, ¿no? Y cómo integrar el nuevo programa, porque en el momento que nosotros llegamos se tenía una idea de integrar un programa de arte muy ambicioso, un programa de arte que invitaba artistas de todo el planeta, para hacer instalaciones específicas para el jardín. Y cómo el reto enorme era cómo integrar eso a una cotidianidad de un jardín que está totalmente dedicado a ser un jardín botánico. Y bueno, pues la primera idea evidentemente fue pensar en todos estos elementos, ¿no? Grandilocuentes, de generar un espacio expositivo y de generar, no sé, a mí un día se me ocurrió un salón de yoga, de pensar en cómo poner programas y programas y programas para poder sostener actividades alternativas en el jardín.
Y un día cuando estábamos haciendo todas estas mesas redondas, de expertos en botánica, expertos en paisaje, filósofo, un curador de arte, la gente de la ciudad, gente del jardín botánico, incluso la gente de mantenimiento y los jardineros en el jardín, a mí se me ocurrió decir, yo creo que aquí en este centro deberíamos de generar un pabellón precioso, multiusos, en donde pueda haber eventos de espectáculos y clases de yoga y clases, pues aquí hay miles de clases de yoga en todos lados en este jardín. ¿Y por qué no hacemos entonces también un espacio que pueda haber una proyección de arte? ¿Y por qué no? Ya sabes, y entonces la gente de mantenimiento del jardín se me quedaba viendo como, ¿y esta persona qué hace aquí? ¿Por qué diría algo así? ¿Por qué haríamos algo así? ¿No? Y yo me fui a mi casa y dije, ¿y por qué esta gente, especialmente don Enrique, me vio con esa cara? Si Enrique siempre había estado, Enrique era uno de los jardineros del jardín que llegaba desde el día uno con el ingeniero Murillo. ¿Por qué Enrique me vería con esta cara si siempre ha estado muy entusiasmado de lo que estamos proponiendo, de lo que estamos haciendo, de lo que podríamos llegar a pensar? Y haciendo una reflexión que no fue fácil y que no llegó al día siguiente, nos dimos cuenta que realmente lo que hubiéramos hecho al imponer un programa de ese tipo, con unas ambiciones, como dije, grandilocuentes, hubiéramos absolutamente eliminado la posibilidad de la utilización del jardín botánico como se utilizaba en ese momento. ¿Por qué? Porque la yoga se hacía en el jardín, se hace en el jardín, en cualquier espacio, en el espacio que la gente encuentre esa mañana, en donde se quedó de ver con la amiga o en donde se le antojó al que iba paseando. Nadie tiene un espacio específico para hacer una actividad dirigida. El jardín ofrece posibilidades de ir a caminar, a hacer yoga, de correr, de aprender de botánica, de ir como una visita escolar, de ver el arte y de hacer un espacio tuyo, de hacer este espacio tuyo. Y eso, cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que incluso la forma en la que estaba hecha y cómo había evolucionado su proceso de diseño, era respondiendo a esa cotidianidad, a esa simplicidad del qué hacer el día de hoy, que los arquitectos de alguna forma no tenemos y no aprendimos en la escuela, y incluso nuestra naturaleza nos impide pensar así, ¿no? Y entonces transformamos nuestra forma de pensar. Dijimos, claro, aquí no podemos venir a imponer un jardín, un pabellón en donde se haga yoga. ¿Por qué? Porque vamos a matar la yoga. De repente, ay, perdón, perdón, vamos a necesitar horarios para hacer yoga, vamos a necesitar estar programando estas actividades con tiempo. Se va a quitar la espontaneidad de que se hagan en el momento que la gente quiera, a la hora que quiera, a la hora que pueda, quede y se le ocurra. Vamos a necesitar incluso tener un maestro, entonces se va a tener que cobrar y entonces se va a perder absolutamente la posibilidad de la cotidianidad en el jardín botánico. Y entonces regresamos y entendimos que justamente uno de los errores profundos de planeación y de, sobre todo, programación en la planeación es exactamente eso. Es pensar que nosotros, como profesionistas, por así decirlo, tenemos la respuesta y podemos determinar y podríamos pensar, porque lo que pensamos nosotros o determinamos nosotros es mejor que nadie, que lo piense nadie, qué se hace y cómo se hace en un lugar. Y justo creo que eso sí sentó las bases del entendimiento de lo que nosotros pensamos como arquitectura. ¿Cuál es esa arquitectura? Que es una plataforma para que cada quien decida cómo habitar, porque cada quien en este planeta habita de una forma radicalmente distinta, todos los seres humanos. Mi hermana, mi esposo, mis hijos, aunque venimos de la misma cepa, hemos crecido en el mismo ambiente, del mismo tipo de cultura, por así decirlo, no tenemos la misma forma de habitar, utilizamos los espacios de distinta forma. Ya no se diga un círculo más allá y ya no se diga nuestro país con la diversidad que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar arquitecturas para que cada quien con su idea de utilización las pueda utilizar? Y el jardín fue el primer espacio en el que hicimos eso. ¿Qué necesitábamos? Sombras. Vamos a poner sombras porque hay actividades que se tienen que hacer a la sombra, actividades que pueden permitir esos rayos de sol que pasen todo el día.
hay actividades que necesitan de espacios más cerrados y hay actividades que necesitan de espacios más comunicados. Y entonces hicimos distintos tipos de edificios, pabellones muy chiquitos que estaban de alguna forma reducidos en escala para que pudieran realmente establecerse como parte de un sistema natural, que es este jardín, bueno, natural hecho por el hombre, evidentemente, una construcción humana de un ecosistema natural, y que pudieran sostener distintos tipos de actividades, pero al mismo tiempo permitir que la gente se integre con este sistema en este ecosistema, ¿no? Entonces, reducimos por así decirlo, el tamaño, la huella del edificio. Dejamos de pensar en que los edificios tuvieran que contener un programa muy amplio y extenso, sino cumplieran una función de refugio de un tipo de actividad posible o otro, pero que se pudiera dar una actividad y que todo lo demás se dejara para que este espacio pudiera realmente promover, uno, la integración del ser humano con este entorno, el que pudiera sostener el nuevo programa de arte y la gente de alguna forma pudiera tener referencias, una biblioteca, un espacio de exhibición, un auditorio, eh, bueno, un espacio donde se pueda dar una conferencia, un espacio donde se pueda leer, un espacio donde se pueda investigar, un espacio donde se pueda aprender, un espacio donde se pueda platicar, un espacio donde se pueda reunir. Y estos tipos de espacios son estos, de alguna forma, pabelloncitos que están distribuidos por todo el jardín y que sostienen distintos tipos de actividades. El edificio, en términos de arquitectura, ¿cómo es? Decidimos que eran estas, de alguna forma, estructuras integrales, es una forma que es unitaria, por así decirlo, se sostiene en sí misma integralmente, son muros de concreto de 30 centímetros y que no solo se sostienen en sí mismos, o sea, la misma forma es la estructura, sino que el mismo material que es la estructura es también la definición estética, la definición térmica, la definición acústica y la definición finalmente integral de todo lo que en estos edificios son y contienen. Cuando nosotros presentamos el proyecto al ingeniero Murillo, nos dijo: Tatiana, pero ¿cómo estás loca? O sea, estamos hablando de un jardín botánico y tú me estás viniendo a presentar edificios de concreto. Y esto fue hace 18 años, esta discusión, un año después de que nos invitaron. Y yo le dije al ingeniero: ¿y de qué se le ocurre que hagamos los edificios? Dice: no, pues esto es un jardín botánico, los deberíamos de hacer de madera. La madera de pino es excelente para construir. Le dije: ¿y de dónde la traemos? Estamos en Culiacán. No, bueno, sí, difícil para poder tener tanta madera, tendríamos que importarla del norte de América, o bueno, pues y le dije, me dijo: bueno, pero tenemos bambú. En todos lados tenemos bambú, aquí tenemos muchísimo bambú y podríamos producir la cantidad de bambú que quisieras desde donde quisieras. Y me volteé y le dije: ¿y el bambú nos generaría la posibilidad de reducir la temperatura interior de los edificios en 10 grados? Bueno, sí, porque podemos meter los aislantes y el no sé qué, el no sé cuánto y el no sé cuánto. Le dije: no, el problema es que aquí tenemos una temperatura de 43 grados en promedio durante 3 meses del año y otros pocos más, o 30 grados más o menos durante otros 3 meses del año, para tener luego otros 6 meses del año en donde la temperatura está más o menos regular. ¿Cómo vamos a generar la posibilidad de sostener esa temperatura en un largo periodo de tiempo para poder generar actividades de lectura, de aprendizaje, de conferencias en un edificio? El único material y la única respuesta era el concreto. Le apostaron al concreto, me creyeron, yo también creí a los proveedores, porque la verdad es que cuando me presentaron la propuesta me dijeron que este sistema que usamos un concreto con pellets, sí, con pellets, con plástico, peor, y bueno, es celulosa, y de 30 centímetros íbamos a sostener esta temperatura, y yo la verdad es que lo dudé. Los edificios hoy tienen 16 años construidos. El factor de eficiencia de utilización de energía eléctrica para poder enfriar estos lugares ha sido brutal. El ahorro en términos de energía ha sido fundamental para el jardín y para poder seguir promoviendo sus espacios. Y esto pues nos ha dejado como resultado un edificio que sí ocupó una huella de carbono importante para construirse al hacer los edificios de concreto,
pero que hoy en día, al reducir el consumo de energía comparativo a como lo hubiéramos con cualquier otro material, incluso ladrillo, con bambú, con aislante, etcétera, podido sostener, hemos ahorrado por lo menos la mitad de la energía que hubiéramos gastado utilizando cualquier otro material. Y esto lo digo porque es fundamental entender el tema de la sostenibilidad desde un aspecto mucho más integral. No es una respuesta inmediata. No todos los edificios, y el problema creo que tenemos hoy mundial, es que creemos que existe una solución para todo el planeta, que esa es la solución sustentable, ¿no? Hoy en Europa se cree radicalmente que el concreto es el tirano del planeta y que si no construyes con madera eres un asesino de especies, ¿no? Y estás matando, nos estás matando a todos. Sin embargo, pues todo a su contexto, ¿no? Culiacán no podríamos construir con madera porque tendríamos que traer la madera desde los bosques de Canadá. La madera tendríamos que utilizar muchísimos más materiales para poder aislar la temperatura y sostenerla en una forma para poder tener espacios agradables a la vida humana. Ya no digamos los 22 grados que en Estados Unidos les gusta, sino realmente poder confortables y que puedan funcionar. Y realmente no podríamos tener la alternativa de ningún otro material para poder producir, ¿no?, estos espacios en estas formas. Tienen que ver otros elementos como economías, como cadenas de distribución y demás, pero esto es en términos generales el approach de este edificio. Conforme fue evolucionando el tiempo y fueron pasando los proyectos, evidentemente lo que habíamos planeado el día 1 como intervención en el jardín botánico fue evolucionando y fue cambiando. Una de las áreas nuevas a desarrollar que no teníamos contempladas cuando iniciamos a trabajar en el jardín fue esta área de centro de investigación, laboratorios, herbario, bodegas y demás que se construyó después. Y aquí decidimos que utilizaríamos otro tipo de material, pero de la misma forma. Un material que nos permitiera hacer el sistema integral de estructura, definición estética, definición térmica y definición acústica. Con el block de concreto sufrimos más. No tenemos la misma eficiencia en términos de temperatura, pero sí logramos la misma eficiencia en todo lo demás. En la temperatura tuvimos que usar un poquito más de elementos para aislar y contener y de estrategias también arquitectónicas para contener la temperatura de forma interior. El proyecto ha ido evolucionando, como dije, porque hemos trabajado los últimos 20 años en él y ahorita justo vamos a iniciar una etapa nueva, vamos a construir todo un área en el acceso sur que nos va a permitir ampliar las posibilidades de tener distintos tamaños de congregaciones de todo tipo, desde educativas hasta sociales, que el jardín ha sido demandado para tener, pero que hasta ahora no ha tenido esos espacios. Se ha realmente ido aumentando el uso del jardín desde muchos aspectos. Se ha aumentado las visitas porque se han abierto las perspectivas a otras nuevas formas de vivir el jardín y hoy en día el jardín tiene más o menos el triple de visitantes que el día que empezamos a trabajar con ellos. La verdad es que ha sido un proceso increíble como además este proyecto no solo nos ha permitido de alguna forma entender nuestra propia evolución, sino que nos ha enseñado, ¿no? El cómo nuestros edificios han aportado o han impedido ciertas cosas y cómo eso lo podemos utilizar de aprendizaje, no solo para otros proyectos y para el resto de las intervenciones que hacemos, sino para volver a intervenir en este jardín, ¿no? Que es una oportunidad única que no creo que se nos dé en ningún otro lado ni en ningún otro proyecto, porque normalmente pues el arquitecto termina, se va, lo más que podemos hacer, que es lo que hemos hecho en otros proyectos, no es regresar a ver cómo funciona, cómo ha evolucionado, qué ha pasado, y aprender de ello y entonces actuar en otro lugar. A lo más que se llega, ¿no? Y que todavía a nosotros no nos ha pasado, pero ya empezamos con alguno que otro proyecto a pensar eso es, bueno, hazme una ampliación, ¿no? Hazme un edificio anexo.
No, aquí es un proyecto que sigue en continuo en nuestra oficina y que ha realmente logrado enseñarnos muchas cosas desde muchos ángulos que es indescriptible, ¿no? Y realmente ha sido como un hijo, por así decirlo. Fue nuestro primer gran proyecto y sigue ahí con nosotros. Y entonces seguimos viendo lo que pasa, cómo evoluciona, cómo crece y cómo nos aporta para nuestro futuro. Gracias a que hicimos este proyecto del Jardín Botánico, bueno, y que seguimos trabajando en ese proyecto del Jardín Botánico, en el 2016 nos llamaron para pensar en el Parque Central en Mazatlán. Este parque es un parque que fue establecido como tal desde hace ya tiempo, se consolidó y se protegió, ¿no?, de la huella urbana para contenerlo por una razón como muy clara que impedía la huella urbana para crecer, porque tiene una laguna de regulación en el centro del espacio, pero pues también para poder ofrecer un espacio público en el centro de la ciudad con esta oportunidad increíble, dado que tiene estas características de la laguna de regulación. Cuando nosotros nos invitaron, empezamos a pensar, bueno, este no nada más es un parque central aislado, sino es un parque central conectado, no solo al sistema hídrico natural de toda la ciudad, porque obviamente todas las escurrentías hacen que esta laguna fluctúe de nivel y por eso es una laguna de regulación, sino también a todo el sistema ecológico de la región y cómo podemos integrarlo al sistema urbano. Entonces, cómo se puede integrar al sistema urbano de parques, que obviamente los parques de alguna forma se han dado y se han seguido conservando en las áreas que por algunas u otras son imposibles de construir, pero también a las que deberían de protegerse, ¿no? Entonces hicimos un plan que iba mucho más allá nada más de pensar en el jardín, o en el parque, perdón, central, sino de pensar en este parque como un sistema de espacios naturales que integran todo el espacio verde de la ciudad de Mazatlán. De ahí entonces, al hacer ese macro, que es un proyecto que tiene la ciudad y que ojalá algún día retome, de ver ese macro, nos fuimos al micro a entender que entonces cómo diseñábamos este parque, cómo podríamos en el parque central entender el uso que puede ser muy distinto en relación a los cambios del año, de las estaciones del año, ¿no? Hay una época en la cual está mucho más inundado, hay una época en la cual la reducción de la laguna es importante y entonces está mucho más vacío, y cómo se utiliza un espacio que tiene esas características, ¿no? Entonces nosotros propusimos una forma como muy obvia para nosotros de utilizar el espacio, ¿no? Hay espacios que se están siempre inundados. Aquí en esta plaza se ilustra muy bien nuestra filosofía de diseño de todo el parque. Hay espacios que están siempre inundados, hay espacios que están diseñados para ser inundados en cierto momento del año, para que estén inundados en cierto momento del año, es como la plaza que ven, y que en ciertos momentos del año reside el agua y entonces son espacios que están semi inundados, o hay ciertos momentos del año en que están totalmente secos, ¿no? O los espacios que están siempre y todo el año totalmente secos, como el andador que se vislumbra en el lado de atrás. Y bueno, de alguna forma en Mazatlán, ¿no? En otros países donde el clima es mucho más extremo, la forma de la utilización del espacio público se da de acuerdo y va en relación totalmente directamente al clima, ¿no? Al momento del año, a la estación del año. Sin embargo, pues en Mazatlán la gente cree que hay una estación que le llaman el infierno porque hace mucho calor y no se da cuenta que realmente sí pasan cuatro estaciones, ¿no? Y entonces, y que es cíclico además. Y este parque nos permite de forma muy clara, ¿no?, relacionarnos con ese espacio cíclico del año en donde las estaciones pasan y las estaciones traen consigo unas más agua, unas menos agua, unas flores y las otras mucha más sequedad, ¿no? Entonces, aquí en esta plaza lo que nosotros evidenciamos es eso, ¿no? Esta plaza se puede usar cuando el agua está baja y esta plaza no se puede usar cuando el agua está medias o altas, ¿no? Y entonces, cuando nosotros propusimos esta idea, fue aceptada y empezamos a regenerar el espacio natural para poder convertirlo en parque. No, de entrada nos dimos cuenta que el problema fundamental era de contaminación, ¿no? Teníamos, toda el agua estaba contaminada por las
por los drenajes de todos los edificios de alrededor que daban el agua, así que echaban sus aguas negras sucias a la laguna. Y en ese momento, cuando empezamos a regenerar toda la laguna y empezamos a consolidar el parque, nos dimos cuenta de realmente el fundamental uso social que tenía este espacio, ¿no? Que no había tenido porque no estaba limpio, porque no estaba accesible, porque no estaba utilizable. Cuando empezamos a hacer esa intervención, nosotros desde el proyecto sabíamos que venían dos grandes infraestructuras, un museo y un acuario. Los dos tenían proyectos conceptuales y el acuario ya tenía un proyecto arquitectónico desarrollado. Nosotros los teníamos ubicados cada uno en los dos lados del plan, uno en el lado noroeste y uno en el lado sureste. Y entonces los teníamos indicados, sabíamos cuáles eran los tamaños y ahí quedaban esos proyectos. Cuando empezamos a hacer la consolidación de la laguna, las personas responsables de este proyecto nos dijeron: oye, Tatiana, la verdad es que el acuario que tenemos no parece acuario, nos haces un acuario que parezca un acuario. Y pues para mí de entrada fue un proyecto. Cuando me dijeron el acuario, que ya sabíamos además que venía un acuario, pues me dio mucho nervio, ¿no? Para mí un acuario es todo lo que ilustra este mural de Diego Rivera, el hombre controlador del universo. Es un ecosistema al que pertenecemos, pero que no podemos ver. Entonces, claro, como nosotros somos bien fuertes, lo traemos a nosotros para poderlo ver, ¿no? Y fantasear sobre él. No, no conocía ningún acuario antes de hacer porque después conocí alguno que otro, que realmente pudiera ser ese espacio de poderse integrar con una parte del ecosistema, del cual somos parte también, para poder entenderlo de una mejor manera, ¿no? Y entonces sí generar un proceso de protección, de extensión, de cuidado a ese ecosistema que no vemos, que no hacen los acuarios, que no hacían, por lo menos en mi idea, los acuarios en el mundo, ¿no? Y por eso este mural lo representaba muy bien. Es un proyecto que es el hombre que quiere controlar el universo y que todo lo puede. Y entonces, cuando me dijeron esto, les dije, pues yo tengo dos problemas. La verdad es que primordialmente no creo en los acuarios, porque los acuarios son estos espacios como los que acabo de describir, y yo creo en que no deberíamos de tener un espacio de esta forma, tener animales captivos para hacer eso. Y lo segundo es que ustedes tienen al acuario más importante del mundo, uno de los acuarios más importantes del mundo, con de las mayores diversidades del planeta, aquí enfrente a 100 metros, que se llama el Mar de Cortés. Y entonces les dije, pues no sé para qué haríamos algo así. Y justamente las personas con las que estábamos trabajando me dijeron, exactamente, eso es por lo que creemos que este acuario no parece un acuario. Nosotros queremos entender qué es un edificio que pueda integrarnos a este ecosistema, que sí se pueda volver una institución de protección del Mar de Cortés y que pueda volverse el punto de referencia para poder establecer una nueva relación con este ecosistema que tenemos aquí enfrente. Y dije, entonces ya estamos hablando en el mismo idioma. Y entonces le dije, bueno, pero nosotros no tenemos ni idea cómo hacer un edificio así y ustedes no tienen ni idea cómo hacer una institución así, entonces, ¿por qué no buscamos a alguien, un colaborador que nos pueda realmente ofrecer ese conocimiento? Y entonces encontramos a la organización Oceanwise, que es una organización que se encargaba del acuario de Vancouver y que durante muchos años desarrolló un conocimiento profundo del mar, específicamente del mar alrededor de Vancouver, en British Columbia, para poder establecer estos vínculos, ¿no?, con el ecosistema, de las personas con el ecosistema a su alrededor. Y entonces nos parecieron la institución perfecta para poder diseñar este acuario. Y con ellos diseñamos el acuario y diseñamos esta institución. Cuando ya teníamos la institución diseñada, entonces dijimos, bueno, ¿y cómo es el edificio? ¿Cómo es un acuario que parece este acuario que estamos pensando? Y llegamos a la conclusión que no nos los podíamos imaginar. Sin embargo, nos imaginamos que había un edificio que se había construido en el año 2023, perdón, y que en el año 2100 se había inundado porque el agua había subido y el mar de al lado había pasado sobre el acuario, y en el año 2200, cuando el agua recedió, este edificio que no sabemos para qué se construyó, no sabemos por qué se diseñó, no sabemos quién lo usó, se llenó de vida.
Y esta vida que existía en este acuario, en este edificio, que se montó en este edificio, nosotros habíamos llegado como arquitectos en el año 2239 para poder abrir caminos y que la gente pudiera visitarlo y ver cómo este edificio se llenó de vida. Y lo que hicimos fue generar un recorrido que te lleva al techo de esta estructura, en donde la fauna la flora y la fauna terrestre se apoderaron del techo y tomaron este espacio como su guarida, y te llevábamos al centro de ese espacio para poder descubrir cómo todas estas especies realmente se montaron o se apropiaron de este edificio. Y es así como nos imaginamos este espacio. Es un espacio, como digo, que es un edificio que se diseñó para quién sabe qué, quién lo ocupó, quién sabe qué, que la naturaleza y el entorno natural, el ecosistema de alrededor lo tomó, y entonces luego llegaron los humanos para poder visitarlo. Así, esta historia que les acabo de contar es la historia que le contamos a las personas con las que estábamos trabajando al inicio del proyecto, y es la historia que nosotros nos contamos para diseñar el edificio. Por ahí en un artículo un periodista escribió, y Tatiana cuenta una historia, que el edificio y cuenta toda la historia como si la hubiéramos inventado al final del proyecto. No, esta historia es la historia que nos contamos, y al principio les expliqué cómo trabajamos con las historias. Esta es la historia que contamos para poder diseñar el edificio. Y entonces este es un edificio que se construyó en 2023, que hoy en 2024, que ya está promoviendo y aceptando toda esta vida, está como de alguna forma convirtiéndose en esta plataforma donde se está integrando todo este ecosistema natural a través de esta promoción de humedad, de distintas temperaturas, de espacios abiertos y cerrados, donde en un momento, hoy en día, se puede visitar lo que se ha montado y postrado en este edificio, y que, bueno, en el año 2239, espero que ustedes todos puedan venir conmigo, porque yo ahí voy a estar para ver cómo y qué tanto el ecosistema tomó al edificio como suyo, y lo convirtió realmente en su casa. Cuando estaba en obra este proyecto, nos lo fuimos a visitar como peces para ver cómo habitarlo, para entender cómo ocuparlo. Y hace un año, en 29 de mayo del 2023, este edificio, ay, perdón, no sé qué pasó, no era mi pantalla. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Sí me oyen? Sí, Sí, sí se arquitecta. escucha. Perfecto. Bueno, pues em, como les decía, ahorita el edificio se abrió hace un año, el 29 de mayo de 2023. Abrió sus puertas, el ecosistema está tomando el edificio, el ecosistema entero de todas las especies del planeta, o muchas especies del planeta, de esta zona del planeta, están tomando el edificio, y lo están viviendo. Y bueno, pues la verdad es que uno de los intentos, o de lo profundamente de las por así decirlo, ideales de este proyecto, fue generar un espacio en el cual el ser humano puede entender, ¿no?, que somos parte de este ecosistema, que somos parte de esta naturaleza, que no somos nosotros y la naturaleza, que nosotros no estamos destruyendo al planeta, sino que el planeta se está destruyendo para expulsarnos, porque no hemos sabido integrarnos en nuestro propio ecosistema, y que ojalá esta extensión, ¿no?, de esta posibilidad de este humano que a veces se moja, que a veces tiene calor dentro de este edificio, pueda entender las posibilidades de estas relaciones, de estos tipos de condiciones en espacios como este y en muchos otros, para que el futuro de nuestra presencia en el planeta se pueda extender más allá de lo que hoy tiene previsto. Y bueno, pues con esto termino. Decirles que para mí la arquitectura es un acto colectivo, no nada más en los sentidos de integrar, ¿no?, a otras
disciplinas, de integrarnos como parte de un proceso que se inicia dentro de nuestra oficina y termina con las manos de quien lo produce, sino que realmente y de forma integral pensamos que este es un proceso que continúa y que como el acuario no tiene una historia que termina cuando se inaugura, sino que tiene una historia que evoluciona, que se cambia, que se transforma y que ojalá sea milenaria. Muchísimas gracias y ojalá tengamos tiempo para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, de verdad, excelente exposición y los dos proyectos muy interesantes. Y por supuesto tenemos preguntas, además de muchas felicitaciones aquí en el chat. Tenemos preguntas de Rogelio Rivas. Él dice, ¿podrán compartir las especificaciones técnicas de los muros, por favor? Es muy interesante, pues todos los aspectos sustentables del edificio. Y pregunta si el concreto tiene alguna especificación especial. En el caso del jardín botánico, el concreto tiene pellets, es un concreto aligerado con pellets. Esto porque necesitábamos, bueno, los pellets hacen dos cosas, ¿no? Lo primero es que lo aligeran, entonces los muros que necesitamos de 30 centímetros para poder sostener la temperatura de 10 grados más abajo o 10 grados más arriba, no llega tan bajo el clima, entonces no es tan necesario, pero sí llega muy alto. Se necesita realmente hacer una capa bastante gruesa, que son 30 centímetros, y entonces, bueno, en concreto, sin los pellets se vuelve una estructura excesivamente pesada y por lo tanto excesivamente cara y excesivamente contaminante, y los pellets también generan esta función de la reducción del impacto calórico del exterior para poder sostener la temperatura interior. Evidentemente, no es solo los muros, también es el diseño arquitectónico, ¿no? Tiene las ventanas en cierta orientación, con ciertos ángulos, de ciertas maneras. Nosotros queríamos generar una sensación de estar en el jardín todo el tiempo, ¿no? Protegidos, pero estar en el jardín. Entonces queríamos ventanas muy, muy generosas, pero muy específicas de cierta forma. Entonces tienen una orientación y un tamaño que permitía otra vez controlar la temperatura de manera muy clara. Y en el acuario también son de concreto y es un acercamiento muy distinto. Que necesitábamos una estructura muy robusta que pueda sostener la invasión de un ecosistema en muchos sentidos, no nada más en metafórico. Entonces son muros de concreto armados, varían de 30, 60, 80 centímetros, dependiendo el espacio y la dimensión que requieran los claros, y es un espacio, el edificio está completamente hecho de concreto, y la idea de este edificio es que resista el tiempo, que resista las temperaturas. También es un espacio que está totalmente diseñado para sostener la temperatura ambiental solamente con elementos pasivos en la mayoría de su espacio, y esto pues hace que el edificio tenga que ser muy robusto, ¿no? Y no solo eso, está pensado otra vez para que resista 300 años la inundación de la tierra, la subida de los mares y la bajada, y no es una historia nada más, ¿no? Está diseñado con todas esas prerrogativas. Aquí tenemos otra pregunta de Ángel Robles Montoya. Él dice, ¿crees que si se siembran más árboles podría mejorar el microclima? Sí, una de las, definitivamente de las estrategias, tanto en el jardín como en el acuario, bueno, es distinta obviamente, pero tienen que ver con la vegetación, ¿no? En el jardín lo que hicimos fue realmente sostener todos los árboles que existían de gran tamaño, las especies especiales, y poder entonces, por eso también los edificios tienen una forma, por así decirlo, extraña, ¿no? Que además con una escala reducida se pueden integrar, ¿no? En pequeños huecos y aberturas donde no había estos grandes árboles, esas grandes especies que no queríamos quitar, y que además nos producen sombras importantes para poder también sostener la temperatura. Y en el caso del acuario,
el poder sostener un ecosistema así obviamente también implica promover que la fauna, la flora, se pueda reproducir en todo el edificio. Entonces, en todo el edificio tenemos espacios que están sobrehumidificados, ¿no? Con estrategias de bajadas de agua, que todas son reciclables y recicladas y demás, y espacios de contención de tierra, de espacios fértiles para poder promover toda esta vegetación que también disminuye el impacto calórico profundamente en ambos proyectos, ¿no? Pero ya es una estrategia que utilizamos en muchos de nuestros proyectos y que sí es impresionante la forma en la que reduce la temperatura. En nuestra propia oficina, nosotros tenemos un edificio construido en los 50 que construyó un ingeniero, donde nosotros estamos implantados en un lugar donde cambia la sección, en una terraza muy grande, que no había una planta cuando llegamos, y era realmente insostenible el calor porque es un edificio que está totalmente expuesto al sol, los 360 grados del edificio le da el sol, es vidrio al ras de la fachada, y era excesivamente caliente en los meses de calor y excesivamente frío en los meses de frío. Plantamos un muro verde, por así decirlo, todo alrededor de la terraza, y hoy en la oficina hemos podido controlar la temperatura hasta en 8 grados para arriba y para abajo, ¿no? Lo cual ha hecho una diferencia fundamental en nuestra forma de trabajo. Entonces sí, sin duda alguna, utilizar el verde para poder promover el control de temperatura es una estrategia muy buena. Tenemos otra pregunta del arquitecto Alfredo Cortés. Él pregunta sobre el uso de la nanotecnología en la construcción y qué nos puede si nos puede platicar al respecto. Nosotros no hemos usado nanotecnología en ninguna forma, ni para diseñar ni para construir, entonces no puedo platicar nada de ello. Eh, realmente es que nosotros hemos, de alguna forma, confiado en que el espacio construido es físico y que por ende tenemos que traducir nuestra forma de pensar en representaciones físicas, ¿no? Y trabajamos con las manos, trabajamos con las ideas, con las conversaciones, y luego en la construcción también trabajamos de forma muy rudimentaria. No le hemos entrado a la tecnología más que como una forma de apoyo a nuestro trabajo. Y híjole, es que yo soy muy neófita en el asunto, entonces creo que ese es el problema, por eso no le hemos entrado tanto a la tecnología. Tenemos también una pregunta de Sebastián Vieira. Él nos pregunta, ¿qué libro recomendaría, sea de arquitectura o no, para entender su pensamiento arquitectónico? Uy, qué buena pregunta. La verdad es que nunca me había puesto a pensar. Tengo como de alguna forma muchas referencias, no tengo una en específico. Ahorita, y no tiene que ver ni con el jardín, ni con el acuario, por así decirlo, pero tiene que ver con todo con lo que estamos haciendo en en todo lo que tenemos que ver con vivienda. Y hablaría de un libro que se llama Defending Housing, se llama. Y está en inglés, no sé si existe en español. Lo voy a poner en el chat y voy a ver si está en español muy rápidamente. Y se los recomiendo muchísimo porque habla de una filosofía mucho más integral de construir. Tiene mucho que ver con el acercamiento de cómo lo hacemos, el tema de sostenible, por así decirlo, pero habla específicamente de la vivienda, ¿no? Pero creo que se puede interpretar muchísimo en cómo la filosofía en la que nos basamos para hacer proyectos. Gracias, Tatiana. David Castillo pregunta, ¿cómo controlarán que por el desgaste de la propia estructura, la estructura no se convierta en un agente contaminante? ¿Me puede repetir la pregunta? Porque estaba justo buscando el libro. Ah, gracias. Perdón, me distraje. Él menciona que cómo Se llama, controlarán que por el desgaste de la propia estructura, esta no se convierta en un agente contaminante. bueno, pues lo que queremos es que no se vuelva un desecho. Lo que queremos realmente con la filosofía de nuestros proyectos son edificios que ojalá se vuelvan plataformas para que las distintas historias de la gente, de acuerdo a cómo se evolucione, puedan suceder, ¿no? Es decir, que el edificio evolucione realmente
con su tiempo, ¿no? Y entonces, si hoy es un acuario, pues está bien, pero si mañana es un edificio de, no sé, la nueva profesión que hoy no sabemos definir de las personas que hacen la nanotecnología o la inteligencia artificial, pues que sea también, ¿no? Y entonces hemos más bien pensado en un edificio justamente que pueda sostenerse, que con el debido mantenimiento, ¿no? Que no es excesivo, pueda entonces ser un edificio que se sostiene y que no se vuelva un desecho. Ese realmente es el propósito de nuestra arquitectura en general, ¿no? Perdón, ya puse en el chat el libro, se llama In Defense of Housing, perdón, dije Defending Housing, pero es In Defense of Housing, The Politics of Crisis. No, yo lo leí en inglés, perdón, no sé si está en español, pero si lo logro investigar sin distraerme antes de que termine, se los envío y si no, se los hago llegar de alguna forma, lo mando al colegio. Muchas gracias, Tatiana. Aquí Rodrigo Galicia nos dice, ¿qué mensaje enviarías a los estudiantes y nueva generación de arquitectos mexicanos? A ver, a mí me tomó muchísimo trabajo, eh, como de alguna forma poner en duda todo lo que había aprendido en la universidad de lo que significaba hacer arquitectura. Por muchos, muchos, muchos años seguí como la línea de lo que me habían enseñado como de alguna forma algo que fuera este, incuestionable. Y en el momento que logré entender que cuestionarlo era la mejor manera de reafirmarlo en algunos casos o de realmente producir mi propio camino, fue cuando empecé realmente a enriquecerme de muchas formas y poder establecer mi forma de trabajo, ¿no? Entonces yo le recomiendo siempre a los jóvenes que no dejen de cuestionar todo lo que está en su camino, justamente para entender si resuena con sus valores, si resuena con sus posibilidades, si está dentro de de alguna forma, de su entorno, si responde a su cultura, y entonces utilizarlo. Y si no, entonces cómo utilizar las herramientas que tienes para poder cuestionarlo, ¿no? Gracias, Tatiana. Mauricio Domínguez pregunta, ¿cómo piensa que se transformará la arquitectura con la crisis hídrica actual y cuál cree que debería ser el papel del arquitecto en esta crisis? Híjole, yo creo que realmente la crisis hídrica, sobre todo en la Ciudad de México, es algo excesivamente grave, que desafortunadamente es un tema que no hemos sostenido como de forma integral en la sociedad entera, que evidentemente hay esfuerzos muy únicos y muy interesantes, muy increíbles. Por ejemplo, la arquitecta Loreta Castro está trabajando desde muchos lugares y en muchos lados acerca del agua. Elena Tudela ha hecho también labores muy interesantes, desde investigación hasta proyectos, ¿no? Que han tratado de sostener eh, temas de hídricos no nada más específicos de ese sitio, sino también de barrio y de ciudad, de alguna manera. Pero creo que todos como sociedad, nada más porque somos ciudadanos, deberíamos de podernos integrar al proceso de encontrar soluciones micro y macro, ¿no? La crisis es gravísima y algo de lo que yo últimamente me he cuestionado, la verdad, yo no le he entrado, ni como ciudadana ni como arquitecta, me declaro culpable de ese asunto. No que no he sido responsable al tratar esos temas, ¿no? Desde los proyectos, pero a términos como de ciudadana y de sociedad en nuestra ciudad no lo he hecho. Creo que es algo realmente urgente, que el otro día me estaba cuestionando, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando éramos chicos, los que somos de la misma generación, que por aquí veo a muchísimos, y bueno, los jóvenes no lo sabrán, pero teníamos campañas enormes de ahorrar el agua, ¿no? Todos nos acordamos del tarareo de las cancioncitas de los comerciales que había en la televisión, en el radio. Cada ratito teníamos el tema de ahorra el agua hasta aquí arriba. Y un día en nuestras vidas se acabó ese tema y desde hace muchísimo que no hay campañas ni siquiera campañas de ahorro de agua, ¿no? Ya dejemos la concientización del problema tan grave que venimos encima.
Entonces yo creo que hay que empezar desde otra vez, ¿no? Desde el micro, en el volvernos ciudadanos responsables para adentrarnos en el tema, hasta el macro, ¿no? Como sociedad de cómo entrarle a un tema tan importante y que sobre todo tan urgente, ¿no? Tenemos un comentario de Genet Mansur. Ella dice: hola Tati, muchas felicidades. ¿Has pensado en evaluaciones posocupación en ambos proyectos? Hola, Genet, qué gusto verte por aquí. Fui compañera de trabajo en Sedubi. Este, justamente siempre hemos pensado en eso, ¿no? Tenemos además ahorita un proyecto que es un monasterio en Alemania, que es una oportunidad increíble de entender la arquitectura desde otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? Hemos tenido que desaprender para aprender, pero sobre todo entender que el tiempo para un monje en un monasterio es completamente distinto a como lo entendemos nosotros, ¿no? Para ellos el tiempo es eterno y entonces los edificios son eternos. ¿Cómo podemos realmente integrar esa conciencia en nuestro quehacer? Se nos hace fundamental para la sostenibilidad, ¿no? Si hoy no construimos con responsabilidad de los recursos que tenemos y que estamos utilizando, no vamos a dejar nada en el futuro, ¿no? Y si estamos utilizando tantos recursos, ¿no? Y explotando de forma tan radical todo para poder hacer un edificio, ¿cómo podemos hacer que este edificio se ocupe la eternidad? Y entonces sí hemos pensado desde muchos esquemas, ¿no? Desde cómo no dividir los espacios en espacitos, porque es cada vez más difícil ocupar esos espacios que están ultra subdivididos, o cómo no programarlos para algo en específico, ¿no? Por ejemplo, este es un acuario y estaba diseñado para un acuario, pero no lo diseñamos como un acuario. Entonces no está diseñado primero las exhibiciones, sino está diseñado esta estructura que luego se invadió de peces, ¿no? Entonces, pues con la esperanza de que entonces luego pueda hacer otra cosa y luego pueda transformarse en otro esquema, ¿no? Las viviendas que las estamos pensando mucho más abiertas, no hay cuartos que son cocinas, no hay cuartos que son baños, no hay sin embargo, no, sí hay cocinas y baños, no se espanten. Pero cómo poder pensar, y esto es un ejercicio de un concurso que ganamos en París, por ejemplo, ¿no? Que ya se están pensando los edificios no son de vivienda, no son de oficinas, los edificios son edificios y la gente que llega los ocupa para vivienda, para taller, para comercio, para oficinas, para vivienda o para lo que necesite en el momento, y es como los edificios en realidad puedan ser mucho más sostenibles porque son mucho más abiertos en cómo se utilizan, ¿no? Noemí Guerrero pregunta: ¿tienes alguna metodología para la integración del proyecto con las comunidades que habitan los espacios y cómo es ese proceso? Ese es un tema muy recurrente en nuestra oficina, ¿no? Y es que profundamente nuestra pregunta fundamental, como la describí durante la conversación que tuvimos, el monólogo que di, perdón, es cómo generar plataformas para que cada quien pueda vivirlos de la forma en la que habita. Y entonces, evidentemente, hay procesos en los que se puede integrar a la comunidad para que la propia comunidad los construya, que eso sería lo más sostenible y absolutamente lo ideal. Pero, ¿y cómo se puede integrar esa manera de pensar cuando la comunidad no puede participar para construirlo, ¿no? Porque no siempre se puede. Lo ideal sería generar procesos de integración que no son procesos de participación, son procesos de producción social, o sea, son procesos en donde todo mundo participa para construir su espacio, ¿no? Y esos los hicimos, por ejemplo, en la reconstrucción del sismo del 2017. Lo que nosotros hicimos fue hacer un proceso de participación con la gente, no un proceso de participación, un proceso de producción con la gente, donde nosotros nos volvimos uno de los actores de la reconstrucción de esta pequeña población en San Simón el Alto, en el Estado de México, pero que son procesos que no siempre se pueden llevar a cabo, ¿no? Y entonces, como no siempre se pueden llevar a cabo y sabemos que son los más exitosos, nuestra pregunta siempre es: ¿cuál es esa arquitectura que el que llegue, aunque no haya tenido la oportunidad de participar en esa producción, porque además el proceso de producción social pues tiene su tiempo y su espacio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien llega en 10 años, en 50 años, a habitar ese espacio que se produjo con una filosofía, con una integración de unas ciertas personas que ya no están? Y entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es esa arquitectura que puede permitir, ¿no?, que quien llegue en 50 años
pueda también habitar de su propia forma. Y es una respuesta que no tenemos, pero es una pregunta que nos hacemos todas las veces que hacemos un proyecto, ¿no? Y que cada vez que pensamos en cómo abrir la posibilidad, cómo generar esta plataforma, es, eh, es, es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Gracias, Tatiana. Pues vamos a hacer una última pregunta. Bueno, hay infinidad de felicitaciones, de verdad. Aquí los chicos hasta quieren ir a trabajar a tu estudio. Bueno, de todo. Tenemos muchísimos comentarios. Hay otra pregunta. Elizabeth Méndez, arquitecta, buenas tardes. Una pregunta. Este proyecto del acuario, ¿cómo respondería ante fuerzas de la naturaleza, tales como sismos o huracanes de gran magnitud, ya que el incremento de temperaturas y el calentamiento global está propiciando huracanes de gran magnitud como Otis en el puerto de Acapulco? Bueno, pues en realidad es que este edificio lo diseñamos para que sostenga hasta sismos, inundaciones, huracanes, y está diseñado para que dure una eternidad, ¿no? Ojalá eso pase. Evidentemente no es predecible, porque no sabemos lo que no vemos, y si no lo hemos visto no lo podemos predecir en su magnitud. Y bueno, pero pues está pensado para que resista, ¿no? Excelente, Nos pues vemos en el muchísimas gracias. 2239 para ver si Exacto. resistió. Nos vamos a verlo con traje de buzo para verlo como peces. No, Exacto. muchísimas gracias de verdad, Tatiana, y bueno, infinidad de felicitaciones. Agradecer también a Roxana, a Jacqueline Villaseñor, que de verdad, pues aquí fueron las organizadoras de esta gran iniciativa, que es la primera de muchas que vamos a estar haciendo para apoyar de verdad esta gran fundación y poder apoyar a los trabajadores de la construcción, que son de verdad pieza clave en todo esto. Y bueno, pues queremos entregarte un reconocimiento Ay, a muchas nombre gracias. del Colegio de Arquitectos de Construyendo y Creciendo y de la Casa del Arquitecto. Otorgan el presente reconocimiento a la arquitecta Tatiana Bilbao por su ponencia en la conferencia magistral Un jardín, un acuario y toda la gente. Firman el arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, presidente de los consejos directivos del CAMSAM, y una servidora, arquitecta Adriana Valdés, vicepresidenta de Coordinación Gremial del Colegio de Arquitectos. Y de verdad, muchísimas felicidades. Gracias por estar aquí en tu colegio. De verdad, estamos, bueno, es socia y verdaderamente, estamos muy orgullosos de que seas miembro de nuestro colegio y qué bueno que estás el día de hoy aquí. Gracias por compartir en esta plática tan rica el conocimiento, la experiencia y estos dos proyectos maravillosos. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, gracias por estar aquí, gracias a todos, qué gusto ver a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Roxana, nuevamente. Gracias, Jackie. Vamos a tener la conferencia grabada y la vamos a difundir para que podamos, los que no pudieron, o quieran volver a escuchar, también vamos a tener la oportunidad. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas Muchísimas tardes. gracias, Hasta luego Tatiana. a todos. Gracias por Muchísimas gracias a acompañarnos. Gracias, todos. Rox. Y por favor, sigan construyendo y creciendo para que conozcan un poco más de lo que hacemos, y cualquier duda que tengan, ya sea a través del Colegio de Arquitectos o directamente con nosotros, o por qué no también a través de nuestra embajadora Tatiana Bilbao, conocer un poquito más de la labor que hacemos en las aulas de Construyendo y Creciendo. Muchísimas gracias a todos también. Gracias. Gracias, Rox. Felicidades a todos. Gracias. Felicidades por esta excelente exposición. Gracias.